Alexander, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Alexander es biólogo por la Universidad Nacional de Piura con estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de La Molina. Desde el año 2002 trabaja en evaluación, monitoreo y conservación de biodiversidad en ecosistemas marino-costeros, bosques secos, bosques montanos y páramos en Perú. Es además asesor y coordinador en iniciativas para identificación de sitios prioritarios para conservación, planificación espacial y procesos participativos para el establecimiento y gestión de áreas protegidas, categorización de especies amenazadas, así como el establecimiento e implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Desde el año pasado, Alexander es director ejecutivo de conservación del oso de anteojos en SBC. Alexander, nuevamente muy buenas tardes y bueno, tu reseña es bastante extensa. Vemos que has tenido una labor muy larga en el tema de justamente cuidado del ambiente y especialmente en esta oportunidad de la conservación de los anteojos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Aldo. Y bueno, a todos los oyentes y los que están mirando este programa, muchísimas gracias por la invitación acá a participar de esta entrevista. Bueno, pronto ya estamos a días de conmemorar el Día Internacional de los Osos. Es una fecha importante para llamar la atención seguramente por la protección de esta especie. Excelente. Bueno, excelente, bueno, estamos para conversar, sí. Alexander, cuéntanos por favor inicialmente acerca de la labor de la sociedad para la conservación del oso de anteojos. Sí, bueno, gracias. Bien, nosotros estamos ya hace 15 años con un programa de investigaciones y conservación aquí en el noroeste del Perú. El foco principal es estudiar la población de osos que todavía permanece en los bosques secos del noroeste del país. Es una población bastante única, una población que parece ya está aislada, además de la población principal que habita en la cordillera de los Andes. Y bueno, durante todo este tiempo estamos pues generando investigación con cámaras trampa, observaciones directas, radios collares, que nos ha permitido conocer mucho de la ecología de esta especie y a partir de eso ya plantear acciones de conservación, ¿no?, que están vinculadas a fortalecer la gestión de áreas protegidas, trabajar con algunas asociaciones de ganaderos también para proteger hábitats, también empezar a hacer algunas medidas de conservación in situ, ¿no? Como estamos ahora en un periodo de sequía muy intenso y estamos pensando en cómo apoyar con mejorar el hábitat con riego, pero también tratar de ver la posibilidad de poder apoyar con la disponibilidad de agua, que es un recurso muy importante para esta especie y en general las especies de bosque seco. Entonces, tenemos además un programa con formación de artesanas que nos ayudan a generar ingresos en comunidades que están vinculadas al hábitat del oso. Y bueno, recientemente hemos por empezar un programa de investigación también con el Santuario Machu Picchu. Así que vamos a llevar un poco la experiencia que tenemos de estudio de esta especie hacia otra área icónica en el país para poder entender bien la ecología de esta especie y bueno, apoyar con la información para que se tomen mejores decisiones para la conservación del oso. Excelente. Spectacular Bear, ¿desde hace cuánto tiempo trabaja en nuestro país? ¿Perdón? ¿Hace cuánto tiempo que la organización Spectacular Bear labora en nuestro país? Bueno, la institución tiene ya alrededor de 15 años. De hecho, esta institución se forma a partir del interés de una investigadora canadiense que vino a hacer su tesis de doctorado, justamente tratando de generar información de una de las especies menos conocidas de los 8 osos que hay en todo el planeta. El oso de anteojos es todavía una de las especies menos conocidas y entonces hace 15 años Robin Appleton llegó aquí al noroeste a empezar a generar todo un programa de investigación. Y bueno, a partir de eso ya ha ido creciendo la organización hasta lo que somos ahora. Perfecto. ¿Cuál es la situación actual del oso de anteojos a nivel de Sudamérica y en nuestro país, Alexander? Bueno, el oso de anteojos es el carnívoro más grande que tenemos en los Andes, en Sudamérica. La única especie de oso además que hay en todo este rango de América. Y en general, es una especie que está distribuida desde Venezuela hasta Bolivia. Se estima que el 70% de la población del oso está justamente entre Perú y Bolivia, que compartimos más hábitat. En general, la especie está más distribuida hacia el oriente de los Andes y, bueno, como muchas especies, pues se ha restringido mucho su hábitat, ¿no? Hay bastantes estudios que se han avanzado en diferentes países
En Ecuador, en Colombia especialmente han avanzado mucho para estudiar la genética, la ecología, la alimentación, y que esa información está ayudando a tomar decisiones, ¿no? Hay muchas áreas protegidas, todo su rango de distribución que están cubriendo su hábitat, pero también hay bastante vacíos, ¿no? Y siendo a pesar de una de las especies más grandes, nuevamente de mamíferos que hay en los Andes, todavía hay mucho desconocimiento de varias cosas sobre su ecología, ¿no? O sea, el éxito reproductivo que tienen, y algo de eso, por ejemplo, es algo de lo que estamos generando información acá, ¿no? Con casi 15 años de información con cámaras trampa, nos permite ahora saber cómo están moviéndose o cuán exitoso están siendo la reproducción de hembras, la supervivencia de crías, que es la información que estamos generando acá. De todos los, bueno, casi en todos los países donde está distribuida la especie, se han hecho planes nacionales de conservación. Ecuador tiene uno, Colombia también tiene, Bolivia tiene, y el Perú también, ¿no? Ya el plan de conservación, el Plan Nacional de Conservación del Oso de Anteojos en Perú ya tiene casi 6 años desde que se hizo, y básicamente todos estos planes lo que están apuntando es a reducir, bueno, a hacer acciones para reducir las amenazas hacia la especie y también generar mucho más información. Eso es una constante casi en todos los planes de conservación que hay en los países. Yo diría que en general algunos países han avanzado un poco más, otros todavía estamos en el camino. Muchas de las organizaciones, cooperación, universidades están apoyando a levantar información. Y finalmente una de las cosas que es común y quizás uno de los problemas importantes es la pérdida de hábitat, que es también algo que afecta a todos los Andes, ¿no? Los Andes, así como constituyen las cabeceras de cuenca, también son sitios donde hay mucha presión a los hábitats de especies como el oso, sea por temas de minería, sea por temas de avance de frontera agrícola y conflictos mismos, ¿no? El avance de la población humana genera muchos conflictos que finalmente también son un problema para el oso, porque los osos bajan a comerse o el ganado o el maíz en muchas zonas aledañas de agricultura, y finalmente los dueños de este ganado o de estas parcelas lamentablemente a veces tienen que matarlos, ¿no? Entonces, tanto el conflicto que se genera por el desplazamiento del hábitat y las interacciones del oso constituye un problema serio que está tratando de ser abordado de diferentes formas en todos los países, ¿no? Claro. ¿Se tiene un censo, una idea de cuántos osos tenemos actualmente en nuestro país o en la región? En el Perú, ¿no? Bueno, el Perú, yo creo que en general bueno, he mencionado que en el Perú la principal población de osos está justamente en la vertiente oriental de los Andes, y esta población bastante especial, que es la que estamos nosotros ahora con mayor atención estudiando, que está en el bosque seco, ¿no? Desde el gobierno, el plan de conservación es una herramienta que está ayudando a orientar algunas actividades. También es cierto que, como siempre, hay limitaciones de financiamiento para ejecutar las cosas. Hay al menos de las 71 áreas naturales protegidas de nivel nacional, casi 31, si mal no recuerdo, están protegiendo hábitat de oso, lo cual es importante. Pero también hay bastantes vacíos, ¿no? Mucha de la distribución de esta especie está cayendo en zonas donde no hay todavía medidas de conservación, y son hábitats importantes para poder proteger no solo áreas probablemente importantes de alimentación, sino también espacios de conectividad, ¿no? Un oso, solo para que tengan referencia, por lo menos acá de lo que hemos estudiado con radiocollares, un oso puede caminar 150 kilómetros en 3 días sin ningún problema, y eso significa que necesita mucho hábitat para moverse, ¿no? Necesita bastante espacio. Por eso áreas protegidas que sean relativamente pequeñas, de 10.000 hectáreas, no van a ser suficientes para mantener una población viable de esta especie. Entonces, y por eso que algunas de las estrategias que se están, creo, aplicando en el Perú están en fortalecer medidas de conservación alrededor de áreas protegidas, creando otras figuras alternativas, área de conservación privada, regional, o llegando a acuerdos con comunidades. Entonces, es diverso el escenario de acciones que se están haciendo sobre la especie. Desde el Estado, creo que se invierte en el tema de las áreas protegidas, están haciéndose algunas medidas de control y vigilancia seguramente en una zona donde hay presión hacia el hábitat. Del lado de las ONGs, creo que hay algunas que estamos tratando de generar información y apoyar a comunidades o a diferentes grupos a que se puedan proteger. Y bueno, yo diría que también en términos de investigación, probablemente muchas de las organizaciones que estamos ayudando a generar información del oso en el Perú, bastante están centradas en la parte central y sur,
¿no? Alrededor del Manu hay un programa bien interesante, en Machu Picchu también hay una estrategia de conservación del oso que estamos queriendo ayudar a que realmente tenga más fuerza ahora. Y la constante de los problemas convencionales un rato también es fuerte, ¿no? ¿Qué hacer con áreas de conflicto? Ha habido muchos, hay de hecho una publicación por el Ministerio del Ambiente para ver cómo se podrían manejar estos conflictos del oso con las poblaciones humanas, que es un problema constante y que todavía no tiene una solución, porque cada caso es diferente, ¿no? La gente a veces exige compensaciones, a veces exige formas de cómo evitar que los osos vengan hacia la zona de cultivo, y no es fácil, ¿no? Pues son animales silvestres, controlarlos no es algo sencillo, y esos son justamente los grandes desafíos, sumados a que todo eso necesita recursos, financiamiento, que es lo que siempre estamos tratando de conseguir, tanto desde el gobierno como desde el lado de las ONG, ¿no? Claro. Comentabas hace un momento que el oso de anteojos eventualmente puede alimentarse de animales domésticos, ¿no? Lo que sería un impacto negativo, pero seguramente tiene también impactos positivos para el ecosistema. ¿Cuáles serían estos? Totalmente. Yo creo que, bueno, quizás lo que más se está haciendo, en muchos lugares están promoviendo el turismo. Hay una experiencia en Amazonas, parece, con unas comunidades ahí que están tratando de lograr avistamiento de osos. Aquí también en el Bosque Seco hay una ACP que está promoviendo la observación de osos, algunos en semi-cautiverio, otros relativamente silvestres. Siempre se habla del turismo como una opción para proteger hábitats, además. Eso es algo interesante porque el oso, además, por su misma característica, ¿no? De ser un animal grande, carismático, de algún modo también ayuda a jalar la atención, ¿no? Varias de las áreas protegidas en Perú también tienen al oso como un ícono, ¿no? Y ayuda un poco por ese lado a atraer mayor interés de turistas. También por el lado de educación. Nosotros estamos aplicando, el año pasado hicimos un campeonato de fútbol, por ejemplo, tomando al oso como un ícono, y la gente se identifica mucho en esa parte. Entonces es una herramienta poderosa también para hacer sensibilización ambiental, y que, bueno, no solo atrás del oso y de su protección, está finalmente la protección de mucho más hábitat y mucho más especies, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, y el valor cultural que tiene también. No sé si saben, pero por ejemplo en el Perú hay una fiesta única que tiene como personaje principal al oso, que es el Coyurriti. Es una fiesta que se da en Cusco, que básicamente lo que se significan son las personas que se visten de osos y están tratando de interactuar con el ambiente. Entonces está muy ligado al tema cultural, ¿no? Se sabe que desde la época pre-inca las culturas veneraban a esta especie por ser un animal grande. Entonces todavía eso está muy arraigado en la cultura de varias zonas rurales en el Perú. Exacto, eso nos ha llamado mucho la atención cuando hemos buscado información de los osos de anteojos, porque incluso también los masiguengas lo consideran como los creadores de la vida en la Tierra, ¿no? Sí, es bien interesante un poco la percepción que hay de diferentes culturas del oso, ¿no? Comento acá el tema en el caso del bosque seco, porque es bien raro pensar en un animal negro de más de 1 metro de tamaño, caminando en una zona de bosque. Para quienes conocen un poco el norte del ecosistema aquí, en esta época que no hay mucha lluvia, es súper seco, ¿no? Y por años, por ejemplo, acá han desarrollado culturas antiguas como los moches, los sicán, los chimús, y se encuentra muy poca representación de los osos en general en sus materiales, ¿no? Recién hace poco, el doctor Helera del Museo Sicán nos mostraba unos guacos que aparentemente tienen rostros que parecieran de osos. Entonces, en general, no todas las culturas lo han tenido igual de cerca, lo han venerado igual, pero sigue siendo importante, ¿no? Para ellos. Y un tema más que se me estaba pasando cuando hablamos un poco de la importancia de esta especie, que finalmente quizás el rol que cumplen más clave y a veces el más poco valorado, es el rol que tienen como arquitectos del bosque, ¿no? Cualquier animal grande, el oso, si bien es un carnívoro, casi entre el 80 y el 90% de su dieta normalmente son vegetales, son plantas, ¿no? Diferentes especies de plantas que las consumen, y cuando salen finalmente por sus heces, terminan generando semillas que reforestan más bosques. Y eso es algo importantísimo porque es parte del rol de mantener los bosques en pie, ¿no? El rol del oso en esto es clave también. Claro. Además, es poco conocido que existe esta especie o una especie de osos en el país, ¿no?
se conocen de pronto otros animales más representativos de nuestra nación y no tanto el oso de anteojos. Sobre eso quería preguntarte, ¿cómo así, si es que de repente hay algún estudio o información que tú manejes, cómo así es que esta especie se llegó a instalar en Sudamérica y en nuestro país, ¿no? Porque cuando uno habla de osos, normalmente se le viene a la mente el oso pardo, ¿no? Que de pronto es el más conocido y también el oso polar, ¿no? Pero esa especie es singular, de repente es un poco más pequeña en tamaño, pero con esta singularidad de la mancha en el rostro a la altura de los ojos que le da su nombre. Entonces, ¿hay alguna idea de cómo es que esa especie llegó aquí a nuestro país, a la región, que se adaptó? ¿Cómo fue? Bueno, en el registro fósil, en Sudamérica, bueno, el género Tremarctos, que es el género al cual pertenece el oso de anteojos, Tremarctos ornatus, es uno de los géneros que está asociado a un grupo de osos, ¿no? de épocas antiguas que prácticamente casi ha desaparecido. El último pariente más cercano del oso es un oso que vivía en Florida, Tremarctos floridianus, el registro fósil, y probablemente la teoría es que la población los osos que ahora están en Sudamérica probablemente descendieron de ese ancestro en Florida, en parte de Norteamérica, ¿no? Asociado probablemente a los negros. Entonces, eso es un poco el camino evolutivo que pudo haber tenido. Bueno, son hipótesis todavía, pero claro, por ahí un poco que se piensa que el origen del oso de anteojos. Lo curioso es que, bueno, más al norte de Venezuela ya no hay registros. De hecho, en algún momento se habla de que todavía podían haber unos ejemplares en Panamá, pero no ha sido demostrado, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en todo ese movimiento de especies que ha habido de norte a sur, porque también es cierto que muchas de las especies que tenemos ahora en los Andes han venido de Norteamérica en tiempos del Pleistoceno, ¿no? Entonces, el oso va a tener probablemente ese camino también, y ahora, bueno, se ha hecho el animal más grande otra vez en los Andes, ¿no? Perfecto. También es conocido que el oso normalmente, el oso como especie genérica, es un animal que hiberna, ¿no? Pero el oso de anteojos tenemos entendido que no hiberna. ¿Es así, Alexander? Así es. Sí. Bueno, otra vez, depende mucho de los hábitats, ¿no? El oso de anteojos, si uno mira la distribución, bueno, casi en los Andes de algún modo están más vinculados a la zona más tropical, no tanto hacia el subtrópico, las zonas temperadas en Chile, ya no hay poblaciones de eso ni Argentina. Entonces casi todo su ciclo y su población está centrada en la zona todavía tropical y tropical. Entonces, al mantener esta zona relativa estabilidad climática a lo largo del año, si bien varía, tenemos estaciones en el año, pero no son los cambios tan bruscos, ¿no? Como si lo sufren en Norteamérica, por ejemplo, donde hay épocas de nevada como ahora mismo y hay otras épocas del verano muy intenso. Entonces, el hecho de que no hayan esas diferencias de temperatura y de las estaciones tan marcadas hace que esta especie mantenga la posibilidad de poder estar activo durante todo el año. Entonces, literalmente no inverna. Lo que sí pueden hacer, y lo que por ejemplo nosotros hemos visto acá en la población de osos del bosque seco, es que se adaptan mucho y su condición corporal, el tamaño de su cuerpo, cuán gordos o flacos están, depende mucho de la disponibilidad de alimentos, ¿no? Y acá hemos notado que ahora, por ejemplo, estamos estamos a mediados de febrero, todavía hay buena fructificación de un árbol en el bosque seco que se llama el zapote, que es un importante alimento en su dieta y hace que los osos engorden. Pero va a llegar junio, julio, donde ya no hay frutos de esta especie y los osos lamentablemente tienen que sobrevivir a partir de, incluso, por ejemplo, comiendo el tronco de un árbol que se llama el pasayo. Y su cuerpo naturalmente tiene que bajar de peso. Entonces, pero están adaptados a mantener su ciclo, ¿no? Hay abundancia de recursos, van a engordar, se reduce la disponibilidad de ciertos alimentos y, bueno, tienen que bajar de peso hasta que vuelva otra vez a aumentar la fructificación de algunas especies, ¿no? Qué interesante. Y finalmente, Alexander, queríamos saber si este 21 que se celebra el Día Internacional del Oso, si tienen en la organización que tú lideras alguna actividad que vayan a desarrollar, para que nos cuentes. ¿Perdón? ¿No te copié bien? Sí, te consultaba si este 21 que se conmemora el Día Internacional del Oso, van a hacer alguna actividad especial.
Sí, bueno, estamos pensando en hacer algunas actividades aquí más del nivel local. Sí estamos organizando quizás con la gente de las autoridades de Cerfor y de Cernama un evento con la universidad en una semana después, pero nos interesa mucho. Bueno, ahora estamos ya después del tiempo del COVID empezando a hacer varias actividades en sensibilización, pero queremos ahora aprovechar quizá esta fecha para tener algunas presentaciones con niños, escuelas de nivel más local y difundir un poco la importancia de esta especie, ¿no? Bueno, estamos además trabajando con varias comunidades donde ya hemos hecho algunas presentaciones y queremos darle fuerte en eso, ¿no? Es una buena época, vamos seguramente a hacer cosas en redes sociales también, así que síganos, ¿no? Pero estamos tratando de difundir ahora cada vez más de esta especie. ¿Dónde te puede seguir quien se haya interesado ahora en el oso de anteojos? ¿Qué página web te pueden ubicar más información acerca sí, bueno, de tu organización? Sí, bueno, nuestra web es sbc-perú.org y nos pueden buscar también en todas las redes sociales como Spectacular Bird Conservation Society. Perfecto, perfecto. Bueno, felicitaciones, Alexander, por la labor que realizan, por el cuidado de esta especie y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Pro con la Naturaleza. Esperamos seguir en contacto más adelante también para que nos cuentes la actualidad y nuevas noticias acerca de los oso de anteojos. Muchas gracias. Ya, nada, muchísimas gracias también a ustedes. Gracias por la invitación, el enlace, felicitaciones por el programa y estamos para seguir aportando. Ok, listo, gracias. Bueno, esa fue la primera parte del programa. Vamos a regresar con la segunda parte en unos minutos. Volvemos. Volvemos en Pro con la Naturaleza.